La nieve ya causa problemas en el norte de León y de Burgos. Este es el aspecto que presentaban ambas provincias a primeras horas de la mañana, y eso que lo peor todavía está por venir. En Palencia han comenzado ya a embolsar camiones con destino a Cantabria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aviso naranja por riesgo importante de nevadas, y eso, como les decíamos, que la tarde se presenta bastante complicada. Cristina, ¿qué tal? Cuéntanos qué panorama nos espera para las próximas horas. Para las próximas horas seguiremos, Nati, con tiempo bastante adverso, y es que van a seguir entrando nubes muy activas por el norte de nuestra comunidad. La nieve seguirá cayendo en el norte y en la mitad este de nuestra comunidad en cotas bastante bajas. No descartamos ver nieve en las ciudades de Segovia y Soria. Atención a las lluvias, que serán intensas y generalizadas. El viento incrementará la sensación de frío porque soplará con fuerza, alcanzando rachas máximas de hasta 90 km por hora. Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona este episodio de nevadas, y otra de las paradas de nuestro informativo será Segovia, donde la cúpula de la antigua Caja Segovia ha regresado a los juzgados para responder del cobro de indemnizaciones millonarias en plena crisis de la entidad. Victoria Domínguez. Buenas tardes. De 3 a 9 años de cárcel se pide para los exconsejeros y exdirectivos de Caja Segovia por aprobar un plan de prejubilaciones de más de 17 millones de euros. Se les acusa de apropiación indebida y administración desleal. Esta tarde hay reunión del Consejo Regional de Salud para fijar el diseño de la atención primaria. Por la mañana en Boñar, en León, salían a la calle para pedir cubrir la plaza de pediatra en baja por maternidad. Y la Plataforma por la Sanidad Pública presentaba la manifestación del sábado. Y a tres semanas de debate de los presupuestos generales del Estado, Podemos tumba en el Congreso el decreto del alquiler de vivienda redactado por el Gobierno socialista. Es uno de los 8 decretos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva hoy a la Cámara Baja. ¿Qué libro está leyendo la niña de la estatua de la Plaza de los Vadillos, en Valladolid? Aun siendo de esa ciudad, seguro que les es muy difícil responder. Bueno, pues es una de las preguntas a la que sí han tenido que responder los bomberos en su último examen de acceso al cuerpo. Para el servicio, desde luego, que es una mejora muy importante que entre la gente lo más preparada posible. Pero para el opositor, que esta es digamos, un poco la queja que tienen ellos, es que se van a quedar fuera gente muy, muy buena. La tuneladora tiene que volver a Totalán para ensanchar el túnel vertical. La cápsula que tiene que bajar a los mineros asturianos no puede descender. Cuando lo hagan, comenzarán a construir manualmente la galería de 4 metros hasta llegar donde se prevé que esté Julen. Según avanzan las horas, se complica la situación en el norte de Castilla y León. Hay 3 provincias con riesgo importante: León, Palencia y Burgos, donde se espera acumulación de nieve de hasta 20 centímetros. Comenzamos nuestro repaso en Burgos. En menos de una hora en el entorno de Carrales se acumulaban más de 5 centímetros de espesor de nieve. A las 10 de la mañana comenzaba a nevar con intensidad, dejando esta estampa en la carretera nacional 623 que une Burgos y Santander. Accesos a los valles de Manzanedo y de Zamanzas se quedaban prácticamente impracticables. En las carreteras secundarias se circulaba con bastante dificultad. Pues complicado, ha empezado a nevar esta mañana y en poco tiempo ha puesto todo blanco. Y está bastante mal. Estoy esperando el autobús para ir a Burgos. Y pues no sé si llegará o no llegará. Cilleruelo está situado entre 2 puertos de montaña. Allí están acostumbrados a ver nevar. Lo que sí que es cierto que en los primeros días, cuando ves nevar, pues como que te hace un poquito de gracia, pero ya después ya sí que la cosa se empieza a poner ya seria. Es muy normal que no nieva como antes. Esta es la estampa en Espinosa de los Monteros, todo blanco. Para evitar dificultades, el operativo en Burgos cuenta con 80 máquinas quitanieves. Estamos ahora en alerta, y que es un paso previo a la preemergencia que no se prevé que se vaya a dar. En la capital había ganas de ver nieve. Pasadas las 11 comenzaba a caer. Ya es hora que llegue la nieve. Ya tenía que llegar. Teníamos ganas de que nieve y que nieve bien.
es la primera nevada de este 2019. Y en la frontera de Palencia con Cantabria, tanto en el lado palentino como en el cántabro, ya han comenzado a embolsar camiones para evitar atascos en la autovía de la Meseta. En Palencia se espera la acumulación de hasta 25 centímetros de nieve en 24 horas en algunas localidades de la montaña palentina. Desde las 9 de la mañana nieva en algunos puntos como Velilla del Río Carrión o Guardo. Aquí en este polígono de Aguilar de Campo han llegado a estar embolsados hasta 50 camiones que circulaban con dirección Cantabria, y es que la 67 en el punto de unión con la otra comunidad ha llegado a estar en nivel rojo de circulación, es decir, que solo se permitía el paso a los vehículos que tenían neumáticos de invierno o que llevaban cadenas, nada de vehículos pesados. Si bien ese nivel ha pasado a verde en las últimas horas de la mañana. Una situación que seguro volverá a cambiar porque el pronóstico señala que la nieve estará presente durante todo el día en la zona norte de Palencia. Y nos vamos hasta ese tercer punto complicado. En León, a estas horas solo hay una carretera cortada, la provincial 321, pero ya es muy complicado circular por 9 tramos de la red secundaria. En cuanto a la principal, son necesarias las cadenas para circular por los puertos de Pajares, Pontón y San Glorio. La previsión es que hoy se acumulen hasta 30 centímetros de nieve en las zonas de montaña. En apenas unas horas ha quedado confirmado que la actual alerta era real y que la nieve llegaba con fuerza a la provincia de León. A primera hora de la mañana ya cubría muchas carreteras de montaña, sobre todo en la parte central y oriental. La alerta naranja que vive la provincia de León prevé que estas acumulaciones de nieve que se están produciendo desde primera hora de la mañana lleguen a los 30 centímetros aquí en estas zonas de montaña. La situación en la meseta será más tranquila, pero también se prevén precipitaciones en forma de nieve. Los puertos de Pajares, Pontón y San Glorio, los tres en la red principal de carreteras, obligaban al uso de cadenas o neumáticos de invierno, mientras que se prohibía el paso de vehículos pesados. En la red secundaria, la circulación también se dificultaba en diversos tramos, a pesar del trabajo de las quitanieves, y obligaban a los conductores a extremar las precauciones, por muy acostumbrados que estuvieran a estas situaciones en otros inviernos. La circulación es complicada, pero bueno, oye, despacio y extremando las precauciones, pues se va caminando. Pues estamos acostumbrados, pero siempre hay que tener bastante precaución. Yo siempre digo que lo que se tarda en condiciones normales 15 minutos, con nieve media hora, el doble. Mal, baja ahí la cuña y bueno, a ver qué pasa, baja echando sal y limpiando bien. Al igual que se pide coger el coche solo si no hay más remedio, en los pueblos solo se sale de casa si es imprescindible. En muchos esta es la tranquilidad que se apodera de las calles, la otra cara de los temporales, cuando la nieve sepulta las urgencias y las prisas. Nevaba también en otra localidad leonesa, en Boñar. Eso no impedía que los vecinos saliesen a la calle para demandar un pediatra. Bueno, pues parece que lo han conseguido porque, según les han comunicado, esta localidad va a contar a partir del jueves con un pediatra 2 días a la semana. Hace 2 meses la que tenían estaba de baja porque había dado a luz y el municipio perdía así un médico para atender a 250 niños. Tras 2 recogidas de firmas han conseguido que llegue una solución el mismo día, como les decíamos, que habían convocado esta manifestación en el centro de salud. Se ha dignado a venir y a hacer el compromiso, por lo que esperamos que ya no haya vuelta atrás o que en caso de que alguna vez vuelva a pasar algo parecido, pues que las bajas se cubran rápidamente. El anillo de seguridad, que eran otras 2 pediatras, que las teníamos a las pobres viajando por toda la provincia, han permitido hacer que vengan una pediatra 2 días a la semana y además que sea la misma, lo cual es importante. Las plataformas ciudadanas calientan motores para la manifestación del domingo. Hoy han ofrecido ruedas de prensa en Valladolid y en Burgos para explicar los motivos de esa protesta. Dicen que un año después las cosas están peor, menos personal, peor atención. Piden la dimisión del consejero de Sanidad y todo su equipo. Creen que su intención es clara. Desmantelar para privatizar. Esa es la causa. Hacer raquítico el sistema público de salud para que tengan oportunidades el negocio de la salud. Y ahí tenemos pues un ejemplo claro de lo que estamos diciendo, como es en el área de Sanabria, donde como no hay médicos, pues ahora se contrata, como se contrata la limpieza de las calles, se contratan las urgencias para atender a la población de Sanabria a una empresa privada. No hay médicos por algo.
no es que de repente no haya médicos y tengamos un problema. Tenemos un problema desde hace años en los que el sistema sanitario de toda España, muy particularmente de Castilla y León, ha decidido que la atención primaria es una bobada. El Partido Socialista cree que esta manifestación volverá a ser histórica, como la de hace un año, pero temen que el PP y la Junta no vayan a cambiar nada. Les acusa de desmantelar la sanidad pública, de despreciar al medio rural al contratar médicos que no tienen el MIR y de ser los responsables directos de que falten profesionales en la atención primaria. Si entre los años 2012, 2013 y 2014 la Junta hubiera exigido al Ministerio la convocatoria íntegra de todas las plazas previstas, hoy Castilla y León tendría 300 médicos más. Es que no hay nadie, ni profesionales, ni plataformas, ni colectivos, ni pacientes, que defiendan lo que el Partido Popular le está haciendo a esta sanidad. Nadie. Es que hasta, insisto, hasta los suyos, ya hasta los suyos le piden la dimisión al consejero. La Consejería de Sanidad está abierta a introducir cambios para mejorar la atención primaria. El consejero apela a la necesidad del consenso de todas las partes implicadas. Esta tarde presenta en el Consejo Regional de Salud las propuestas recibidas. Tenemos ya 14 informes de sociedades científicas de distinto tipo y de algunos colegios profesionales sobre cómo incorporar mejoras para la atención primaria, intentando llegar pues, a un pacto y a un acuerdo profesional, sobre todo, pero también social y político sobre lo que debe ser el futuro de la atención primaria, en términos de organización, en términos de recursos y en términos de funcionamiento de la atención primaria para los próximos años. Declaraciones de Sáez Aguado antes de visitar el nuevo radioquirófano del Hospital Clínico de Valladolid. Esta unidad es centro de referencia nacional para pacientes con tumores oculares y centro de referencia regional para el tratamiento de cáncer de mama con braquiterapia. Los resultados de curación están por encima del 70% en los tumores diagnosticados precozmente. A este pequeño quirófano lo llaman el búnker. Cuando se cierra queda completamente aislado y desde estas pantallas controlan la minuciosa irradiación que reciben los pacientes. No hay ninguna técnica en radioterapia que sea tan precisa como la braquiterapia, porque las fuentes radiactivas se colocan allí justamente donde está el tumor y no en los órganos sanos que están alrededor. Para llegar al interior del tumor colocan estos catéteres o estos moldes que se conectan a una máquina de irradiación. Cáncer de próstata localizado puede hacerse con tratamiento exclusivo. Una sola aplicación de dosis alta es suficiente para curar el 93% de este tipo de tumor. En el caso de los tumores localizados en el ojo, esta es la única técnica posible. Nosotros mantenemos el globo ocular, mantenemos la visión y curamos el 93% de los casos. Con la braquiterapia se reduce el tiempo de tratamiento. En lugar de tener que estar 4 semanas irradiando, lo podemos hacer exactamente en 4 o 5 días. Y después de cada sesión, el paciente vuelve a casa. Hoy ha comenzado el juicio por el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, aunque su continuidad depende de si finalmente se aceptan las cuestiones previas planteadas por las defensas. Todas han coincidido en intentar hacer ver que la Fundación Caja Segovia, la única acusación particular, no está legitimada para ello. De ser aceptado este extremo, en aplicación de la doctrina Botín, el caso sería sobreseído. Victoria Domínguez, ¿cuándo se sabrá si el juicio continúa o no? Buenas tardes. Pues será la próxima semana cuando la Sala se pronuncie sobre estas cuestiones previas planteadas hoy y será entonces, por lo tanto, cuando sepamos si el caso queda archivado o si, por el contrario, continúa con las 7 jornadas de declaraciones previstas para el mes de febrero. La cuestión que se dirime, planteada por la defensa de los 12 encausados, es si la Fundación Caja Segovia está legitimada para ejercer como acusación particular. Entienden que no, porque los 17 millones de euros de las prejubilaciones habrían pasado a Bankia, no a la Fundación. Si el tribunal apoya esta tesis, se tendría que aplicar la doctrina Botín. Que cuando no hay intereses públicos o colectivos en un procedimiento penal, y no acusa al Ministerio Fiscal ni una acusación particular, digamos que legítima y real,
En esos casos tiene que procederse al archivo y sobreseimiento de la causa. La condición de acusación particular se tiene que determinar en un momento, y es el momento de la consumación del delito. Y esto se produce el 31 de diciembre del 2010, cuando se hace la transferencia. Una de las peculiaridades de este caso es precisamente que la Fiscalía no presenta acusación. Por otros motivos que hemos dicho que son inconfesables y que son pues insostenibles. La ausencia de acusación por parte del Ministerio Fiscal es porque asume todas y cada una de las tesis de las defensas. En el banquillo se sientan 3 exconsejeros de Caja Segovia y 3 exdirectivos, para los que se pide de 3 a 9 años de cárcel. Que estoy muy tranquilo porque yo no he cometido la más mínima ilegalidad en toda mi vida. También 5 beneficiarios, partícipes a título lucrativo y la compañía que aseguró las cantidades. En Segovia también estaba esta mañana el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido que deje de encasillarse a su partido porque Podemos en Castilla y León aboga, dice, por un proyecto transversal y de mayoría social. Quiero que nuestro proyecto no sea un proyecto de izquierdas, sino un proyecto de mayoría, que interpele, que hable a todo el mundo, que aglutine y que integre a todo el mundo, venga de donde venga y provenga de donde provenga. Eso es el espíritu del que nació Podemos, ese es el espíritu que reivindicaba el 15M. Podemos, que ha presentado en las Cortes 18 enmiendas a la proposición de ley de la carrera profesional, solicitan eliminar las restricciones económicas, poner medidas para acabar con la temporalidad o equiparar complementos. Natalia del Barrio asegura que todos los cambios han sido consensuados con sindicatos y que si no han pedido devolver el proyecto es para no echar más leña al fuego. Y Ciudadanos ha registrado una iniciativa para mejorar las condiciones de los funcionarios de prisiones en Castilla y León. Quieren solicitar al Gobierno que se convoque un concurso público de empleo, que se abra la nueva cárcel de Soria y que se conceda a los funcionarios la condición de autoridad pública. En Castilla y León los datos son bastante contundentes. En las 9 provincias de Castilla y León se contabilizan entre un 10 y un 20% de vacantes sin cubrir de esta relación de puestos de trabajo. El más llamativo es el centro penitenciario de Topas, con una relación de puestos de trabajo de casi 500 funcionarios, 494. La situación actual es que hay trabajando 393. Y los policías municipales de Soria, que se quejan de que la ya de por sí escasa plantilla va a ser totalmente insostenible una vez se jubilen 12 agentes. En pocos meses habrá 48 efectivos, cuando según sus cálculos serían necesarios entre 75 y 80 agentes. El alcalde responde que 10 de ellos ya trabajan en segunda actividad, es decir, en oficinas, por lo que el servicio en la calle no se resentirá y está garantizado. No tenemos nuevas secciones, no tenemos una formación adecuada de los agentes y, como dice el compañero, crece el número de eventos, el número de servicios y disminuye el número de efectivos. Esto afecta directamente a 12 trabajadores de la casa, de los cuales 10 de ellos ya están en segunda actividad, ¿no? Por tanto, no están dentro del dispositivo del operativo habitual de seguridad ciudadana, de control de agentes de movilidad y tráfico habitual en la ciudad de Soria. Indignación entre los opositores a futuros bomberos de Valladolid. De los más de 200 que han empezado con las exigentes pruebas físicas, solo 28 han llegado a un examen tipo test con muchas más preguntas de historia y cultura general que de su propio área. De ellos, 3/4 partes han suspendido y no entienden la dureza de este cuestionario. En juego están este año 5 futuras plazas por oposición para bombero de Valladolid, pero este test, después de la criba de las pruebas físicas, les resulta impertinente para su nivel de conocimientos. Podemos tener una base esencial sobre la historia de Valladolid, sobre la cultura, pero no podemos llegar a datos tan exactos como son los que nos han pedido. Fueron 23 preguntas de callejero, otras tantas de historias de la ciudad y apenas 6 de su área profesional. El primer presidente del Real Valladolid. No piensas que te van a preguntar eso. Los preparadores de academia también lo ven en gran medida incongruente. Hay mucho temario de un área o de otra que no sirve absolutamente para nada en la vida profesional. Si la estatua del Conde Ansúrez fue instaurada en Valladolid en el siglo XII, oiga,
no creo que sea algo básico y necesario. Se inscribieron casi 400 aspirantes y el Ayuntamiento de Valladolid tiene que poner filtros exigentes para que queden los mejores de los mejores. Para el servicio, desde luego, que es una mejora muy importante que entre pues, la gente lo más preparada posible. Pero para el opositor, que esta es digamos, un poco la queja que tienen ellos, es que se van a quedar fuera gente muy buena. Al susodicho examen llegaron 28 y según sus cálculos cuentan que solamente 7 aprobarán para seguir adelante. El Brexit traerá consecuencias económicas para las empresas que operan en España y también para las de Castilla y León. Por eso, las empresas deben estar preparadas para cualquier escenario posible. Y con ese objetivo, la Cámara de Comercio de Burgos ha organizado hoy unas jornadas informativas. 300 empresas de Castilla y León exportaban de forma regular a Reino Unido en el año 2017. De ellas, 80 eran burgalesas. Reino Unido es el tercer país al que más exporta la comunidad. Por eso, ante el escenario del Brexit duro que podría llegar a partir de finales de marzo, se debe ser prudente. Sobre todo lo que tenemos es incertidumbre. No podemos decirle a la empresa ahora que va a ser de una manera o de otra, y las empresas necesitan también estar preparadas. El acuerdo de la Unión Europea garantiza la estabilidad de las empresas que exportan a Reino Unido y también plantea opciones en caso de que no salga adelante. Tenemos que salvaguardar todo el régimen de transporte de mercancías, cómo se hacen los controles también de la entrada de mercancías de un lado o de otro. Los sectores que podrían verse más afectados son los del automóvil y el farmacéutico. Ambos en Burgos son clave y aunque la burocracia será mayor, desde el Ministerio de Industria insisten. Tiene que continuar. Reino Unido es un mercado excelente, es un buen pagador, es un mercado seguro, entonces va a ser más difícil, pero hay que continuar. El valor de las exportaciones de Castilla y León hacia el país inglés superó los 1.100 millones de euros. De ellos, 115 salieron de Burgos. La bioeconomía en Castilla y León puede generar de aquí a 2030 10.000 nuevos puestos de trabajo en el sector primario si se inyectan 774 millones de euros en proyectos de innovación. Un plan que hoy ha presentado Milagros Marcos en Zamora en una jornada en la que se estrena el etiquetado de origen para la leche. Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería apuestan por la identificación del origen también en productos lácteos procesados. El que se pueda etiquetar un camembert o un brie que hasta hoy estaba viniendo de fuera como producto de Castilla y León, como producto con leche nacional, es importante, pero es importante por el hecho diferencial de que vamos a producir nosotros ahora, algo que ahora se está importando. La ministra de Defensa se ha comprometido a impulsar la instalación de 2 batallones militares en el campamento de Monte la Reina, entre Zamora y Toro. El Ministerio tendrá en 2 semanas el estudio que determinará si finalmente son 700 o 1.400 los militares que podrían recalar en esta provincia. La delegada del Gobierno en Castilla y León se ha reunido hoy con Margarita Robles para avanzar en este proyecto. En el encuentro, la ministra ha telefoneado al presidente de la Junta para hacer un frente común. Estamos hablando de 1.400 hombres y mujeres con sus familias que vendrían a Zamora. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con todo el impulso y desde luego mostrar la satisfacción de que la ministra de Defensa, de que el Gobierno de España impulsen este proyecto. Nuevo retraso en las labores de rescate de Julen. La perforadora intenta ahora ensanchar la galería por la que tienen que bajar los mineros porque los tubos que la refuerzan se quedan atascados. El equipo de salvamento minero ya está preparado en Totalán para descender por el túnel cuando esté preparado y poder así llegar hasta el Pequeño. Las dificultades técnicas retrasan el rescate. Los tubos que fortalecerán la galería paralela se han atascado al llegar a los 40 metros de profundidad. Los operarios están rellenando el túnel con tierra fina e intentarán ensanchar más la cavidad. La realidad de los materiales y de la roca que nos hemos encontrado ha sido realmente
de extraordinaria dificultad. Cuando los tubos estén colocados podrán bajar los mineros de la Brigada de Salvamento de Unosa. Lo harán de 2 en 2 en la cápsula diseñada para ello. Uno picará y otro apuntalará hasta construir una nueva galería horizontal que les permita llegar hasta el niño de 2 años. Tardarán en hacerlo al menos 24 horas. Bien, están animados, deseando trabajar. Todos queremos que acabe esto de la mejor manera. Mientras esperan el desenlace del rescate, los vecinos de Totalán ayudan en lo que pueden. La Asociación de Mujeres prepara comida para las 300 personas que intervienen en el operativo. Se pongan calentitos, que están pasando mucho frío las criaturas y trabajando mucho. La justicia ya investiga el pozo donde cayó Julen. Un juzgado de Málaga ha abierto diligencias para conocer las circunstancias exactas del accidente. Continúa la huelga de los taxistas, decididos a luchar hasta el final. En Madrid han cortado varias vías, tanto de acceso al aeropuerto como a la feria de turismo. De hecho, han colapsado IFEMA, lugar donde mañana se va a celebrar Fitur. En Barcelona, ataviados con chalecos amarillos, amenazan con cerrar la frontera con Francia. Quinto día de huelga y sin visos de que esto cambie. A día de hoy se mantiene la convocatoria de paro indefinido. Los taxistas de Madrid han cortado la M11, una de las vías de acceso al aeropuerto de Barajas, y fíjense cuando entra en escena un VTC. ¡No los toquéis, hombre! ¡No los toquéis! ¡No lo toquéis! Su objetivo, colapsar la ciudad, y lo han conseguido en los alrededores del IFEMA, lugar donde mañana comienza la feria de turismo más importante del país. Si no definimos correctamente dónde deben de estar los coches cuando no tienen servicio, si no definimos con cuánto tiempo tienen que realizarse esa precontratación, lo que estamos hablando es poco menos que legalizar un taxi, lo que pasa es que de negro, sin la raya roja y sin las obligaciones que tienen los taxis. El chaleco amarillo, como hiciera el movimiento social de protesta en Francia, forma ya parte de la indumentaria de los taxistas de Barcelona. Ellos amenazan con cortar la frontera. Con esta actitud llegaremos donde queráis y cada vez la victoria está más cerca. Los VTC también han decidido parar, cansados de ser el blanco de las protestas de los taxistas. La verdad que así trabajar así es un poco duro, ¿no? Con lo cual al final, con tantos coches dañados, que han llegado casi a 50 coches, pues la empresa ha decidido parar todo esto. Ambas partes están demostrando que irán hasta donde haga falta. Albert Rivera considera que el Gobierno no puede delegar la solución de este problema en los ayuntamientos. Dice que si gobernara Ciudadanos sentaría a todas las partes para reconvertir el sector del taxi. Explicaba además así el problema que tuvo ayer con un grupo de taxistas cuando intentó hablar con ellos. Yo voy a hablar con ellos, o voy a intentarlo. Y subí, intenté hablar. Es verdad que no todo el mundo es igual, pero es verdad que había también una agresividad y unos insultos, y se lo dije. Digo, con esto no vais a conseguir ni una negociación, ni convencer a los legisladores, y mucho menos a los usuarios. Por tanto, a lo mejor el diálogo, a lo mejor el reivindicar legítimamente, digo, incluso podéis ir al ministerio, en vez de tirar piedras a vuestra competencia, o en vez de asustar a los usuarios, no sé, pensadlo. Jornada intensa en el Congreso de los Diputados, donde 8 decretos ley del Gobierno intentan pasar el corte parlamentario, algo que no ocurrirá con uno de los más anunciados, el que recoge medidas sobre la vivienda. Podemos se niega a apoyarlo porque no incluye mecanismos para frenar la subida de los alquileres, tal y como en su día pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aunque el ministro Ábalos ha intentado destacar su importancia, se trata de una oportunidad que no podemos perder. Sus palabras no han sido suficientes para que el decreto ley sobre vivienda del Gobierno consiga el apoyo mayoritario. Son un primer paso, aunque no cabe duda que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales. Ni siquiera esa llamada a trabajar para ampliar las medidas con una ley de vivienda que ya prepara el Ejecutivo ha convencido al que era su principal aliado, a Podemos. Votar en contra de este Real Decreto es para nosotras un acto de responsabilidad, un acto de reivindicación del acuerdo que firmamos. Firma en octubre, donde Sánchez e Iglesias acordaron frenar la subida de los alquileres, algo que en el decreto ley del Gobierno no aparece. Un decreto que PP y Ciudadanos también rechazan. Políticas cortoplacistas,
meros parches. Están jugando con fuego y lo que genera es inseguridad e incertidumbre. Con este no asegurado, el Gobierno, si no es hoy, será dentro de 15 días, ya avanza otro posible decreto sobre vivienda. Más suerte, previsiblemente, van a tener otros. Muchas gracias. Como el que permitirá revalorizar las pensiones o subir el sueldo a los empleados públicos. La votación final de todos, 8 decretos ley en total. Ocupen sus escaños. Será esta tarde. Y sobre la subida de los salarios de los empleados públicos han hablado en la asamblea que CESIF ha celebrado esta mañana en Valladolid. Están satisfechos con el decreto, pero van a seguir trabajando para recuperar el poder adquisitivo previo a la crisis. Seguimos exigiéndole, y más todavía si cabe a este Gobierno, que la quita que hizo el Gobierno socialista del señor Zapatero en el 2010 y que supuso entre un 5 y un 10% en nuestras nóminas, se nos devuelva. Seguimos presionando y vamos a seguir presionando a este Gobierno para que esa subida se haga efectiva. En el empleo doméstico, en la construcción, en talleres clandestinos y sobre todo en las campañas de recolección agrícolas. En todos estos sectores puede que en su pueblo hay trabajadores obligados por mafias con amenazas y violencia, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, a las que la Guardia Civil quiere visibilizar con la campaña Trabajos Forzosos, que ha presentado hoy el Ministerio de Interior. 16 millones de personas son explotadas laboralmente en todo el mundo. España no se libra de esta realidad. En los últimos 8 años, la Guardia Civil ha liberado a casi 1.800 víctimas y ha detenido a 763 personas, 113 en 2018. No vamos a tolerar que se explote en condiciones casi de esclavitud a personas de otras nacionalidades que vienen a nuestro país a trabajar. Para ello, la Guardia Civil lanza la campaña Trabajo Forzoso para dar visibilidad a estas víctimas e impulsar la colaboración ciudadana. Jornadas interminables, bajo el yugo de amenazas, coacciones y violencia, mientras los empleadores consienten o miran para otro lado. Tratamos también de responsabilizar, es decir, qué podemos hacer cada uno para evitar que en nuestro país ocurran estas situaciones. En España predominan los hombres entre las víctimas de trabajos forzosos, 8 por cada 2 mujeres, a diferencia de los datos mundiales más equiparados. El motivo, las labores en las que son explotados, principalmente en las campañas agrícolas y ganaderas. Las víctimas más vulnerables, aunque hay también españoles que pueden estar sometidos a estas condiciones, son ciudadanos extranjeros y es donde principalmente se emplean. La campaña también lanza un mensaje de apoyo a las víctimas. Ni se las va a juzgar, ni se las va a repatriar. El sector de los seguros facturó el año pasado 64.200 millones de euros, un 1,34% más que el año anterior. Las primas de salud, diversos y hogar tiraron del negocio, que creció más que la economía española. La patronal comparte la propuesta de la autoridad fiscal de traspasar al Estado el gasto no contributivo de la Seguridad Social para reducir el déficit del sistema público de pensiones y propone retrasar la edad efectiva de jubilación. Las recetas no son muy difíciles de imaginar. O se inciden en los ingresos o se inciden en los gastos o en ambas cosas a la vez. Y la propuesta de AIREF es una propuesta muy razonable. Un cortometraje español competirá este año por el Oscar. Madre de Rodrigo Sorogoyen ha sido seleccionado para el concurso cinematográfico más importante del mundo. Es la 7ª ocasión en que un corto español accede a esa exclusiva competición. Los premios de la Academia de Hollywood se entregarán el próximo 24 de febrero, por primera vez desde 1989, sin presentador. ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente? La Diputación de Valladolid y las rutas certificadas de Rueda, Cigales y Ribera del Duero presentaron anoche en Madrid la oferta enoturística de la provincia, una jornada en la que más de 200 agentes nacionales e internacionales pudieron comprobar las bondades de los vinos vallisoletanos. Así han definido en Madrid a la provincia de Valladolid. Sin lugar a dudas, huele y sabe a vino. Es la presentación de la oferta enoturística de la provincia en la capital de España, a la que han asistido 30 bodegas, empresarios y representantes de las 3 rutas certificadas con las que cuenta Valladolid. La de Cigales ha destacado sus próximos proyectos. Se va a inaugurar el Castillo de Fuensaldaña. En febrero también
El 23 de febrero tendremos la inauguración del aula de abejas del Cerrato en Valoria la Buena. Rueda ha ensalzado las señas de identidad de sus vinos. Se define con 3 palabras, seguramente. Algunos incluirían muchas más: vivo, fresco y con personalidad. Y Ribera, la clave de su éxito. Hay unos empresarios que están tirando del carro, que están trabajando porque esta zona sea más grande cada vez y apueste por eso, por el turismo de calidad. En el acto han calificado al enoturismo de la provincia como un homenaje a agricultores y bodegueros. Ellos son los que con sus manos han hecho de esto un milagro. La próxima semana, nueva cita del turismo con el vino de Valladolid en Madrid Fusión. El 8º centenario de la Universidad de Salamanca no se ha acabado con el 2018. Las bases que esta efeméride ha sentado servirán para conseguir retos de futuro. Lo ha asegurado la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, que ha participado en la comisión ejecutiva de la Comisión Interinstitucional, en la que se ha hablado de lo que se ha hecho, pero también de lo que queda por hacer. Antes de pensar en los euros, hay que pensar en ideas que a coste casi cero pueden hacer que todos juntos colaboremos mejor por esa idea de futuro, que es que ese conocimiento que se genera llegue a la sociedad. La Biblioteca Pública de Burgos nos invita a reflexionar acerca del papel que han jugado los monasterios en la conformación de la cultura de Occidente. Una muestra que irá recorriendo diferentes pueblos y ciudades de Castilla y León y que forma parte de la exposición permanente del convento de San Francisco en Santo Domingo de Silos. Con ella nos vamos hoy. Adiós. El monacato surgió en el siglo V y jugó un papel determinante durante el medievo en la conservación de la riqueza cultural de Grecia y Roma. En los siglos V, VI y VII, en ese mundo de barbarie que se produce tras la caída del Imperio Romano, las grandes bibliotecas monásticas fueron los grandes receptores de ese saber clásico a través de los scriptorias, a través de la copia de los manuscritos. 17 paneles nos muestran las principales aportaciones que los grandes centros monásticos europeos realizaron en todos los órdenes del saber, desde la arquitectura y la cartografía hasta el desarrollo científico. Cómo se produjo también en los centros monásticos el desarrollo de investigaciones científicas en el campo de la medicina, en el campo de la farmacia, cómo se produjeron también investigaciones en el campo de las matemáticas, de la física. Edificios conventuales que reflejan las corrientes artísticas de cada época. Durante siglos fueron los centros de creación literaria y allí surgieron los primeros testimonios en lenguas romances. Los centros monásticos y conventuales tuvieron desde el siglo V hasta nuestros días una gran trascendencia en la creación literaria y en la investigación filológica. Aportaciones fundamentales para la cultura occidental que integran la exposición permanente del convento de San Francisco en Silos. Ahora, de forma itinerante, recorrerán toda la comunidad de la mano de la Junta y la Fundación Silos.